Último bloque de la columna NOA y nos vamos a meter en un tema realmente sensible que involucra a una parte del Poder Judicial de la provincia de Salta, pero concretamente vamos a hablar acerca de un tema puntual que tiene que ver con la denuncia que hizo en su momento la defensora oficial número 4 en contra de un juez de la provincia, que es el juez de personas y de familia número 2, por violencia de género. Y bueno, vamos a interiorizarnos sobre cómo marcha esta cuestión, qué es lo que se ha avanzado y qué es lo que puede llegar a suceder en los próximos tiempos. Y es por eso que ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Natalia Buira, a quien ya saludamos. Doctora, muy buenas noches. Aquí Germán Salomón la saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Germán. ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, sabemos que la denuncia que usted ha hecho por violencia de género contra el doctor Soria ya tiene varios años, creo que es desde el año 2018. Y bueno, lo que queremos saber es qué es lo que se ha avanzado hasta ahora desde que usted hizo esa denuncia. Bueno, en el año 2018 yo lo que hago no es la denuncia de violencia de género. Sí denuncio violencia de género, pero mediante una denuncia administrativa, digamos, ante Superintendencia de la Corte, que es el órgano justamente del Poder Judicial que supervisa el comportamiento de los jueces, de los magistrados. En ese año 2018, por supuesto, lo protegieron al juez Soria, no tomaron ninguna medida de disciplinamiento. Continuó así todo el 2018, 19, 20 y hasta el 21, en que yo el 22 de marzo del año pasado, 2021, ya formalizo la denuncia de violencia de género por ante las oficinas de la OVIF, que es la Oficina de Violencia Familiar y de Género, dependiente de la Corte de Justicia de Salta. Bueno, a raíz de esa denuncia, donde yo declaro durante 3 horas ante un equipo interdisciplinario que está compuesto por una psicóloga, un asistente social y una abogada, luego elevan el informe a la jueza en turno, que fue la jueza de violencia de género 1, Noemí Valdés, donde este equipo interdisciplinario hacía todo un estudio y una evaluación de 11 factores de riesgo para mi persona y le solicitaba a la jueza Noemí Valdés que dispusiera inmediatamente la prohibición de acercamiento del juez Soria a mi persona. Lamentablemente esto no ocurrió así, entonces yo apelé y el juez Soria también apeló porque a él no le gustó la parte que la jueza Noemí Valdés, de primera instancia, le decía que tenía que tratarme con igualdad en las audiencias, no incurriendo en ningún maltrato verbal. Y yo apelé por la parte que nos convocaba a un diálogo, cuando es sabido que en el tema de violencia de género no pueden estar en el mismo lugar físico ni virtual, o sea, en el mismo espacio, víctima y victimario. Es un error muy grueso, que roza el prevaricato de la jueza de primera instancia, y la Cámara da vuelta a ese fallo, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial falla a mi favor y pone la perimetral, que es la prohibición de acercamiento del juez Soria a mi persona. Como al juez Soria esa sentencia no le agradó, interpuso un recurso de inconstitucionalidad que se está tramitando ante la Corte de la provincia, Corte de Justicia de la provincia, y estamos esperando una resolución, pero lamentablemente pasa el tiempo, pasan los meses y los meses, porque el expediente llegó a la Corte en agosto del año pasado, y todos estos 8 meses que han pasado, se han pasado en excusaciones los ministros de Corte. Vio que tenemos una Corte muy amplia, de 9 ministros de Corte, al contrario de la Corte Nacional,
que entienden todas las causas del país, que llegan ahí por vía de recurso extraordinario, más las que tienen competencia originaria, pero son nada más que 5, si bien ahora están faltando integrantes, ¿verdad? Sí. Bueno, esta Corte con 9 ministros de Corte, se excusaron 7 ministros se excusaron. ¿Por qué? Porque es una causa que les quema en las manos, porque quieren protegerlo al juez Soria, y a la vez todos los elementos que hay en la causa conducen a que confirme la sentencia de la Cámara, que fue una sentencia protectora de mis derechos de mujer, de no sufrir violencia en el ámbito laboral. ¿Me comprende? Correcto. Entonces, solo han quedado 2 jueces, el doctor López Viñals y el doctor Sansón, que hago un reconocimiento, no sé cómo fallarán, no sé si lo harán a favor mío o en contra mío, pero hago sí un reconocimiento de que, digamos, por lo que cobran, porque los jueces de corte cobran cerca de un poco más, un poco menos, de 1 millón de pesos por mes, se han quedado dignamente a sacar el fallo. En cambio, los otros 7 ministros se han excusado de intervenir y ninguno con un motivo fundado, salvo Catalano, el juez Catalano, que yo lo recusé porque ahí tiene una amistad manifiesta con el juez Soria, porque él no se había excusado, estaba interviniendo, hasta que lo recusé dentro del plazo legal, y entonces ahí recién se excusó, pero después que yo lo recusé con causa, ¿me comprende? Bueno, lo Doctora, cual es sin lugar a dudas estamos hablando de un tema muy sensible que le toca a usted como mujer y además como funcionaria del Poder Judicial. Y por supuesto también a la persona que se está acusando, que es un juez de la provincia, que obviamente tiene la investidura propia de un juez, y esto hace que sea realmente complejo todo el problema. Ahora, la pregunta es, ¿usted qué cree que va a pasar de aquí en más? ¿Qué es lo que debería hacer el resto de la justicia para resolver este conflicto entre usted y el juez Víctor Soria? Y bueno, a ver, ¿qué debería hacer? La Corte debería dictar una sentencia con perspectiva de género. El jurado de enjuiciamiento que dio una sentencia vergonzosa, porque usted sabe que hace unos pocos días, el día 11 de mayo, sacó un fallo donde inadmitió la denuncia que hizo el doctor Héctor Chiván, justamente por mi caso de violencia de género, frente al jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento es el órgano constitucional encargado en la provincia de remover a los jueces por su mal desempeño, mala conducta, y por tercera vez, porque no es el primer jury que tiene este juez, es el tercer jury. Uno fue en el 2014 y el año pasado tuvo 2 jury. Uno a principio de año, que en un solo mes inadmitieron el jury, y el segundo, que fue el del doctor Chiván, que empezó, promovido por el doctor Chiván, empezó en septiembre y, como le digo, ahora en mayo, también inadmitieron la acusación, siendo que el Ministerio Público Fiscal había sentado la posición institucional de que había que proceder a admitir el jury a Soria. Entonces, hay claramente una protección a este juez de familia, nada más y nada menos, porque no es un juez civil y comercial, es un juez de personas y familia. Y bueno, y lo protegen. La Corporación Judicial y Política lo protege porque el jury de enjuiciamiento está formado por 2 senadores, por 2 diputados, por el secretario secretario administrativo de la Cámara de Senadores, López Miró, por el secretario administrativo de la Cámara de Diputados, Pedro Mellado, por el fiscal de Estado, Pérez Alsina, y por 2 ministros de Corte que fueron Vitar y la doctora Daufín. Doctora Natalia Buira, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno, nosotros desde este espacio nos comprometemos a seguir de cerca este tema,
porque obviamente no es fácil, porque está involucrado muchos derechos acá, sobre todo los derechos que usted como mujer le asiste y más todavía como funcionaria de la justicia. Y vamos a ver entonces qué es lo que sucede, porque la justicia indudablemente tiene que actuar y también tendrá que actuar la Comisión de Jury de Enjuiciamiento, porque es el único mecanismo constitucional que hay para poder sancionar o para poder juzgar a un juez. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en el futuro y yo le agradezco muchísimo el tiempo que ha compartido con nosotros y de habernos explicado en qué situación se encuentra su causa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Germán, y buenas noches.